Buenas tardes, mi nombre es Janie Selene Segovia Chiquete, soy alumna del quinto semestre, grupo Y, de la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial. Y durante la siguiente presentación hablaremos de la unidad número 4, llamada Control Estadístico del Proceso. Esto para la materia de Estadística Inferencial número 2, a cargo del profesor Ingeniero Juan Morales. Primero que nada hablaremos del punto 14.2, gráficas de control para la variación y la media. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje generalmente vertical se utiliza para representar los datos y el otro eje generalmente horizontal se emplea para la secuencia del tiempo. En este lado yo les puse una gráfica de rachas. En esta podemos ver que los datos del proceso son estos, que son ordenados de acuerdo a una secuencia del tiempo. Aquí nos está diciendo, supongamos que son 11 días, del 1 al 10, y están graficados los datos correspondientes de acuerdo a esos días y las mediciones que dieron. Sí, nos dice también que una gráfica es una gráfica secuencial de datos individuales y nos dice que el eje vertical se utiliza para representar los datos. De este lado tenemos los datos y el eje horizontal, que es este, se emplea para la secuencia del tiempo. Patrones no aleatorios que un gráfico de ejecución puede identificar. Hay 4 patrones de no aleatoriedad que un gráfico de ejecución puede identificar. El primero es el Mixture Patterns o patrones de mezcla. Estos se caracterizan por el frecuente cruce de la línea central. Las mezclas a menudo indican datos combinados de dos poblaciones o dos procesos que operan a diferentes niveles, tal como lo podemos observar en este círculo rojo. Podemos ver que la línea cruza de abajo y luego regresa hacia arriba y existe un cruce constante de la línea central. Si el valor P para las mezclas es menor a 0.05, puede tener mezcla en sus datos. Las mezclas a menudo indican datos combinados de dos poblaciones o dos procesos que operan de diferentes niveles. El segundo patrón es el Cluster Patterns o patrón de racimo. Los grupos pueden indicar variaciones debidas a causas especiales, como problemas de medición, variabilidad de configuración de lote a lote o muestreo de un grupo o partes defectuosas. Los grupos, pues son grupos de puntos en un área de un gráfico, tal como se representan en esta parte. ¿Sí? Si el valor de P para la agrupación es inferior a 0.05, puede tener clústeres en sus datos. El patrón número 3, Oscillating Patterns, o también conocido como patrón oscilante. La oscilación se produce cuando los datos fluctúan hacia arriba o hacia abajo, lo que indica que el proceso no es constante. Si el valor de P para la oscilación es menor a 0.05, puede tener oscilación en sus datos. En este caso, los círculos en un círculo parecen variar hacia arriba y hacia abajo con frecuencia, tal como lo muestra esta imagen. ¿Sí? Por último, tenemos el patrón de tendencia o Trend Patterns. Una tendencia es una deriva sostenida en los datos, hacia arriba o hacia abajo. Como podemos observar en este círculo, esta inclinación que va hacia arriba. Las tendencias pueden advertir que un proceso está o probablemente saldrá de control y puede deberse a factores como herramientas desgastadas, una máquina que no tendrá una configuración o la rotación periódica de los operadores. Si el valor de P para las tendencias es inferior a 0.05, es posible que tenga una tendencia en sus datos. En este caso, tenemos una tendencia ascendente en esta gráfica que pusimos de muestra y la tenemos rodeada aquí con el círculo rojo. ¿Sí? Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía
de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de las causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Existen diferentes criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Uno de ellos es que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Otro de los criterios es que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. En este caso yo les puse diferentes gráficas en las que se puede ver cada uno de estos criterios. Por ejemplo, aquí podemos observar el de que hay un punto que está fuera de la región de los límites. Aquí tenemos el límite inferior y el límite superior de control. ¿Sí? El siguiente punto es que es la regla de la racha de 8 puntos. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En este caso tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos consecutivos que están debajo de la línea central, cerca del límite inferior. ¿Sí? En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de esta. Entonces, otro de los criterios es que hay 14 puntos consecutivos alternados de arriba a abajo, que indican que hay un incremento y un decremento. Por ejemplo, aquí tenemos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Sí, otro de los criterios es que 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central, tal como lo muestra esta imagen. ¿Sí? Y por último, 4 de cada 5 puntos que los mostramos en esta imagen consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. En el siguiente punto vamos a resolver los ejemplos del punto 14.2, gráficas de control para la variación y la media. En el ejemplo número 1, monitoreo de refrescos de 12 onzas, nos dice que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo que ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Nos pide que elaboramos las siguientes gráficas. Primero que nada nos dice que elaboremos una gráfica de rachas y determinemos si el proceso está bajo control estadístico. En el segundo punto nos dice que hagamos una gráfica XR y determinemos si está el proceso bajo control estadístico. Y como tercer punto nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días y nos pide que elaboramos una gráfica XS con este nuevo muestreo, con este nuevo tamaño de la muestra y determinemos si está bajo control estadístico. De este lado tenemos los datos para el llenado de refrescos y con estos datos vamos a responder el punto número 1 y número 2. De este lado tenemos los datos con el muestreo de 10 unidades por día y con esto vamos a dar respuesta al punto número 3. Primero que nada vamos a abrir estos datos
para empezar a responder cada uno de los cuestionamientos que se nos están haciendo. Aquí con anterioridad yo ya había generado las gráficas y en estas gráficas podemos apreciar que en la gráfica por subgrupos tenemos aquí los 30 subgrupos. Estos son subgrupos de 5 y en estos datos podemos observar que son los valores de P, que son los más importantes, todos excepto el valor aproximado para las mezclas están arriba de 0.05. Este valor es menor a 0.05, por lo tanto nos está indicando que hay mezclas en sus datos, ¿sí? De este lado, en la gráfica de corridas individual, todos están igual, arriba de 0.05, excepto este que está arriba pero con muy poquito, lo que significa que pues, o lo que nos arroja la conclusión de que existen mezclas en sus datos. Vamos a mostrarles cómo lo resolvimos en Minitab. Para poder hacer la gráfica de mezclas, primero que nada vamos a revisar nuestros datos. Aquí tenemos los días, les comentaba que son 30 días. Los tenemos de este lado, son 30 días. Para cada día hay 5 muestras diferentes y tenemos los datos representados en onzas de cada una de las muestras. ¿Sí? Para resolverlo nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de control, gráficas de corridas. En la columna individual vamos a seleccionar la columna onzas y en el tamaño de subgrupo le vamos a colocar 5. Y vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos la gráfica que ya habíamos visto en la presentación, en la que nos arroja que el valor aproximado de P para las mezclas es de 0.05. 0.005, que significa que es menor a 0.05. Por lo tanto, hay mezcla en nuestros datos. ¿Sí? Vamos a hacer la gráfica, pero la vamos a hacer de manera individual. Por lo tanto, en el tamaño del subgrupo yo le voy a poner que es 1. Y aquí podemos ver cómo se representan los 150 datos. ¿Sí? Y de igual manera, en el valor P aproximado para las mezclas, el valor es de 0.051, lo que significa que está muy cercano al 0.05. Entonces, hay muchísimas posibilidades de que existan mezclas. ¿Sí? Con esto respondemos el punto número 1. Y nos vamos a mover al punto número 2, ¿sí? En el cual vamos a realizar la gráfica XR y vamos a determinar si el punto está bajo control estadístico. Aquí podemos ver ya nuestra gráfica previamente resuelta, en la que le hicimos por subgrupos de 5. Podemos ver, se dice que un proceso está estadísticamente controlado o está bajo control estadístico si los datos no rebasan los límites de control. Entonces podemos observar que ninguno de los puntos está fuera de los límites de control y se ve que hay una correcta filiación de los datos. Entonces aparentemente tanto en el rango de la muestra como en la media de la muestra no tenemos nada fuera de control y podemos determinar que este está bajo control estadístico. Nos vamos a mover nuevamente a Minitab y para poder contestar este punto vamos a irnos a estadística, gráficas de control y vamos a ponerle gráfica de variables para subgrupos y vamos a seleccionar X barra R. ¿Sí? Vamos a seleccionar la opción de onzas y el tamaño de subgrupos es de 5. Aquí vamos a seleccionar en las opciones, vamos a seleccionar las pruebas, vamos a seleccionar todas las pruebas. La primera prueba nos dice que un punto es mayor que 3 desviaciones estándar de la línea central. Nos dice en el segundo que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central.
estos son los criterios que ya les había leído con anterioridad. También nos dice que 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o descendentes, 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, 2 puntos de 2 más 1 puntos menor a 2 desviaciones estándar desde la línea central del mismo lado, y 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central a cualquiera de los lados, y 8 puntos consecutivos de una desviación estándar mayor a una desviación estándar desde la línea central de cualquier lado. La seleccionamos todas las pruebas y le vamos a dar a aceptar y aceptar. Sí, aquí tenemos nuestra gráfica. Es la misma gráfica que ya habíamos visto. Los límites de control nos los pone se ponen automáticamente conforme a los datos que nosotros le capturamos referente a estos datos. Y aquí nos da un límite de control superior de 11.92 y un límite de control de 11 inferior de 11.85 para la media de la muestra. Mientras que en el rango de la muestra nos dice que el límite de control superior es de 0.13 y el inferior es de 0. ¿Sí? Aparentemente ninguno de los puntos está fuera de control. Por lo tanto, pues parece que está el proceso controlado. No tenemos ningún punto en rojo, entonces todo indica que ningún subgrupo está fuera de control. Podemos revisarlo de otra manera con gráficos, el asistente gráficos de control, para que nos dé los datos. Vamos a seleccionar tipo de datos, van a ser continuos, datos recolectados en subgrupos, el tamaño de grupos. Como es un tamaño de subgrupo de 8 o menos, que en este caso es 5, pues utilizamos esto. Sí, los datos van a ser 11, 5. Aquí tenemos esta gráfica. Esta gráfica es básicamente la misma que acabamos de ver, nada más que esta viene un poquito más detallada. Aquí podemos ver que nos dice que si es estable la media del proceso y nos dice que evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. Aquí nos dice que sí es estable y tenemos 0.0% de subgrupos fuera de control. Entonces la media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR. En la gráfica X, que es la de la media, y pues en la de rango tampoco, que es la gráfica R. ¿Sí? Nos dice que son 30 subgrupos, la media es de 11.983 y la desviación estándar de corto plazo es de 0.026 y la de largo plazo es de 0.025. ¿Sí? Revisamos la siguiente gráfica. De igual manera, no nos muestra ningún punto fuera de control. Y en esta parte, en la tarjeta de informe, nos muestra que realmente pues los estados de todos los estados están en verde, o que están podemos concluir que la estabilidad de la media y la variación del proceso son buenas o son estables, ya que no tenemos ningún subgrupo fuera de control en ninguna de las gráficas. La cantidad de datos, pues no necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control, porque pues los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos y los datos pues están correlacionados. Si los datos están correlacionados, se puede observar un número mayor
de falsas alarmas, dado que es menos del 2% de subgrupos que están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación aquí pues no es necesaria. Sí, y esas son las conclusiones que podemos dar para nuestra gráfica XR, y con esto pues contestamos el punto número 2. Vamos a regresarnos poquito para abrir los datos y poder responder el punto número 3. El punto número 3 nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días y nos pide que elaboremos una gráfica XS con este nuevo tamaño de muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces, nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya abrí la nueva, el nuevo folder con los nuevos datos. Aquí tenemos ya muestras de 10 datos. Ahorita ya podemos ver que tenemos las 30 muestras, pero en este caso es una muestra de 10 en lugar de 5 como en el caso anterior, tal como lo está pidiendo el ejercicio. Sí, para este vamos a hacer la gráfica XR y para esto nos vamos a ir a estadística. La gráfica XS se usa cuando el tamaño de la muestra es mayor a 8. Como lo vimos en el asistente hace un rato, la XR es para datos menores a 8 y la XS es para datos mayores a 8. Por lo tanto, como este es 10, pues vamos a utilizar la gráfica XS. ¿Sí? Para esto nos vamos a ir a gráficas de control, gráfica de variables para subgrupos y vamos a escoger la X barra S. Vamos a seleccionar onzas y en los subgrupos recordemos que aquí ya cambió a 10. En la parte de las opciones vamos a escoger todas las pruebas, vamos a seleccionarlas todas y cada una de las pruebas y le vamos a decir aceptar y aceptar. ¿Sí? En esta gráfica podemos observar que un punto está muy por encima del límite de control superior. Un subgrupo, perdón. Está fuera del límite de control superior. Podemos ver que es la muestra número 8. Y dice que la media de la muestra es igual a 12.38. El resto de los grupos se miran estables todos, no se mira ninguno que esté fuera, a excepción de este en la desviación estándar de la muestra, que es en la muestra 3 y está solamente muy cercano al límite inferior, sin embargo está dentro de el límite de control inferior. No lo alcanza a rebasar, ¿sí? Para poder ver un poquito más a detalle este punto, qué fue lo que falló, vamos a irnos al asistente. Aquí viene la parte que les mencionaba, gráficas de control, donde te dice si el tamaño de subgrupo, si es de 8 o menos, que te pide que utilices esa gráfica. Si el tamaño del subgrupo es mayor que 8, como en este caso es 10, pues nos pide que utilicemos la gráfica XS o de la desviación. ¿Sí? La columna de los datos pues van a ser 11 y los subgrupos son 10. Aquí le vamos a decir que estime a partir de los datos. Aquí ya nos está identificando que el subgrupo 8 de la X barra está por encima del límite de control superior. Vamos a dar a aceptar para poder ver más a detalle esto. Y vemos que es la misma gráfica que nos salió allá, pero aquí ya nos da el detalle de qué es lo que está fallando. Nos dice que la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo
el 3.3% está fuera de control en la gráfica X barra, que es la gráfica de la media. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. ¿Sí? Nuevamente nos dice lo mismo, nos marca lo mismo, nos dice que en la prueba 1 está fuera de los límites de control el subgrupo número 8 de la barra de la gráfica de las medias. Aquí en la estabilidad, pues el estado está fallando, nos dice que la variación del proceso no es estable, ya que no hay subgrupos fuera de control en la gráfica S. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable, ya que un subgrupo, el 3.3%, está fuera de control. Y hay una posibilidad de que vea 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí, pues básicamente nos pide que investiguemos el grupo que está fuera de control, porque muy probablemente este grupo tiene una causa especial y nos pide que, pues una vez que verifiquemos si es alguna causa especial, lo omitamos al hacer los cálculos. ¿Qué sería una causa especial? Pues sería a lo mejor el haber verificado un lote, una máquina que haya fallado y que se hayan estado realizando ajustes, algún lote que haya salido defectuoso por la misma falla de la máquina. A eso se refiere con alguna causa especial, que se esté haciendo algún ajuste por cambio de modelo o algo que esté haciendo que haya algún cambio. Eso lo podemos considerar con alguna causa especial. En el ejercicio número 2, ejemplo número 2, llenado de latas de atún, 140 gramos, nos dice que una empresa está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos. Por esto ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante los próximos 30 días. Nos pide que elaboremos las siguientes gráficas. Nos pide en el punto número 1 elaborar una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico el proceso. En el punto número 2 nos pide elaborar una gráfica XR y que determinemos también si está bajo control. Y nos da unos datos para poder responder este punto número 1, que es en base a 8 muestras al día. Para el punto número 3 nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo debido al comportamiento, suponemos, y se ha incrementado a 15 unidades por día. Nos pide que elaboremos una gráfica XS con este nuevo tamaño y determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Y nos da los respectivos datos para las 15 muestras. Nos vamos a mover de este lado para poder empezar a resolver en Minitab. Aquí yo ya tengo mis gráficas y pues podemos ver que en la gráfica de subgrupo de la gráfica de rachas, todos los valores de P están por encima del 0.05. Por lo tanto, pues indica que no hay ni oscilación, conglomerado, no hay mezclas en los datos y pues no hay tendencias tampoco, ¿sí? En la gráfica de racha individual es lo mismo. Todos los valores de P, que son los más importantes, están por encima del 0.05. No hay conglomerados, mezclas, oscilaciones o tendencias. Por lo tanto, podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. Vamos a irnos a Minitab. Y aquí ya tenemos los datos. Tenemos las muestras del día 1, que son estas, y tenemos las 8 muestras correspondientes al día 1 con las respectivas datos de lo que está pesando el atún. Y para la muestra número 2, mismo caso, y así hasta obtener las 30 muestras que dice nuestro ejercicio. Para hacer la gráfica de rachas nos vamos a ir a herramientas de calidad, gráfica de corridas, y vamos a seleccionar como columna individual el peso de atún y el tamaño del subgrupo es 8, ¿sí? Para poder hacer la gráfica de 1 vamos a irnos a herramienta de calidad
Y aquí le vamos a cambiar el subgrupo a 1 para hacerlo de manera individual. ¿Sí? Podemos ver que los datos están, en cuanto a las P's, pues todos están por encima del 0.05. Y no se ve ningún dato en rojo que indique que está fuera de control. Hasta aquí podemos determinar que el proceso está bajo control estadístico. ¿Sale? Entonces nos vamos a hacer el punto número 2. En el punto número 2 nos dice que hagamos la gráfica XR. Aquí ya tenemos nuestra gráfica XR. Igualmente podemos ver que la media de la muestra se ven los datos estables o se ve con cierta estabilidad. Ninguno rebasa los límites de control, ni el inferior ni el superior. En la gráfica del rango de la muestra vemos exactamente los datos muy bien acomodados. Ninguno rebasa el límite de control inferior ni el superior. ¿Sí? Y vamos a ver en Minitab cómo podemos resolverlo. Para esto nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupo, y vamos a hacer la gráfica de XR. Vamos a seleccionar el peso del atún y el tamaño del subgrupo, recordemos que es 8. En las opciones de la gráfica vamos a seleccionar todas y cada una de las pruebas que existen y vamos a aceptar. Esta es la misma gráfica que yo les mostraba anteriormente, en la cual para la media de la muestra nos dice que el límite superior es de 139.74, mientras que el inferior es de 138.92 y la media es de 139, mientras que para el rango el límite superior es de 2.057 y el límite inferior es de 0.150 y la media del rango es de 1.104. ¿Sí? Hasta aquí podemos concluir que el proceso está estadísticamente estable. Sin embargo, vamos a irnos a la gráfica de control, al asistente, perdón, gráfica de control, y vamos a hacerla con el asistente para poder ¿sí? Aquí podemos ver que en la tarjeta de informe nos dice que todos los estados están correctos, que todo está bien. Por lo tanto, pues indica que el proceso está estable, ¿sí? Nos dice que no hay variación en la media, no hay subgrupos que estén fuera de control en ninguna de las gráficas. La precisión de los límites de control es buena. Entonces, aquí podemos ver en el informe que la media del proceso está estable y ningún subgrupo está fuera de control. Nos dice que el 0% está fuera. Igualmente aquí observamos lo mismo. De este lado nos marcaría si estuviera algún subgrupo fuera de control, sin embargo no lo marca. Por lo tanto, pues podemos concluir que tenemos un proceso estadísticamente... Tenemos un proceso bajo control estadístico, como lo dice aquí. En el punto número 3 nos dice que pues, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades. Tenemos los datos para estas 15 unidades y nos está pidiendo que hagamos una gráfica XS para determinar si está bajo control estadístico. Sí. Aquí tenemos ya los datos. En este caso, pues ya tenemos las muestras de 15, las 15 muestras, perdón, por día, para el día 1 y así sucesivamente hasta llegar al día 3 con sus respectivos pesos. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, control de gráficas de control,
para subgrupos y vamos a seleccionar la gráfica XS. Nuevamente nuestra columna con la que estamos trabajando es la del peso de atún y los subgrupos recordemos que en este caso es de 15. Vamos a seleccionar al igual todas las pruebas. Vamos a dar a aceptar. Y en esta gráfica, que es la misma que tengo yo aquí, podemos ver que un subgrupo, que es el 8, está fuera del límite de control en la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Vamos a revisar la Minitab. Aquí está. Y vemos que es el subgrupo la muestra número 8. Sí, la desviación estándar de la muestra 8 es de 0.3857 y está por encima del límite superior que es de 0.3795. En la gráfica de la media de la muestra vemos que los datos se están comportando correctamente y ninguno sale de los límites de control. Para ver más a detalle qué es lo que está pasando, pues nos vamos a ir al asistente. Podemos ver, hasta aquí podemos concluir que el proceso pudiera estar bajo control y este punto haya sido alguna situación extraordinaria que se haya estado corrigiendo algún cambio en la maquinaria o algo. Cuando nos vamos aquí, nos dice que en la gráfica de las heces, el subgrupo 8 está por encima del límite superior de control superior. Sí, lo mismo que ya vimos acá, nos los está marcando de este lado porque ya lo identificó. ¿Sí? Y aquí en nuestra tarjeta de informes ya nos está marcando aquí que este punto es un punto que debemos de verificar, ya que pues no hay estabilidad en los datos. Sí, podemos ver aquí que la media del proceso pues es estable. Ningún subgrupo está fuera de control, pero de la desviación estándar sí. Sí, en esta otra gráfica podemos ver que tenemos fuera de los límites de control el subgrupo número 8 en la gráfica S. Sí, es lo mismo que veíamos acá. Y aquí podemos ver, dice que la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la X barra, pero sí hay un subgrupo fuera de control en la barra S. Sí, nos vamos a regresar a nuestra presentación. Y aquí, aunque la media del proceso es estable, porque ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica XR, nos dice, sin embargo, que podemos observar que en la gráfica S de las desviaciones, uno de sus subgrupos está 3.3% fuera de control en la gráfica S, por lo que hay una posibilidad de que vea 0.3% de los subgrupos fuera de control. Este resultado puede afectar el resultado de la gráfica XR. Entonces, aquí pudiéramos concluir que hubo algún evento especial, pero estadísticamente el proceso está fuera de control. Pudo haber sido porque fue un proceso, una situación especial o algún cambio que se generó que es visible, o simplemente es una alerta a que revisemos y hagamos las correcciones necesarias en el proceso para que este punto nuevamente se encuentre dentro de los límites de control y no exista variación en el proceso. Puede ser un indicador de que algo está mal o puede ser un indicador de que hubo alguna situación extraordinaria, ¿sí? Entonces, estadísticamente aquí, pues el proceso no está dentro de control o no está bajo control estadístico. Punto 14.3, gráfica de control para atributos. Nos dice que las gráficas de control para atributos o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo.
Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Yo les puse aquí dos ejemplos de gráficas PES, en las que en esta gráfica vemos que es una gráfica P de unidades defectuosas y en esta gráfica es una gráfica de control P de fracción defectuosa del tamaño de muestra de las variables. En este lado podemos observar los días en los que fueron tomadas las muestras y de este lado podemos ver las mediciones. En esta gráfica estamos viendo la proporción que va desde 0.6 hasta 0.11 y en esta otra gráfica podemos ver la fracción defectuosa que va desde 0 hasta 0.300 y podemos ver cómo los datos están distribuidos. Tenemos el límite de control inferior y el límite de control superior, al igual que aquí. En esta podemos ver que los datos o que tenemos un proceso controlado, mientras que en esta podemos ver que aquí uno de los puntos o de los datos está fuera de los límites de control, por lo tanto hay que revisar este proceso porque está fuera de control. Sí, los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable en este tema son básicamente los mismos que en el anterior, que si un punto está fuera de los límites de control, el que haya 14 puntos que estén en una tendencia hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, que haya 2 o 3 puntos que caigan en la zona A o más allá, como es el caso de este gráfico, y el que 3 o 4 o 5 puntos caigan más allá de la zona B. Nos está pidiendo que resolvamos los siguientes ejemplos del punto gráficas de control para atributos. El ejemplo 1, desfibriladores defectuosos, nos dice: Guidan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidan no notificó a los médicos, cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2R podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 piezas. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. En esta lista pues nos marca todos los defectos, nos dice que del primer lote tuvimos 15 defectos, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 6, 6, 8, 5, 7 y 8. Y de este lado pues nos da los datos para que podamos trabajar. Sí, vamos a abrir los datos. Y recordamos que nos pide que construyamos una gráfica del control P de aparatos defectuosos y determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Ok, aquí tenemos ya el lote número 1 fue de 10.000 piezas y tuvo 15 defectos. El lote número 2 fue de 10.000 piezas y tuvo 12 defectos. Y así hasta llegar a los 20 lotes de 10.000 piezas con 7 defectos. Para poder realizar la gráfica que nos está pidiendo, nos presenta una muestra de 20 lotes, cada uno de 10.000. Pues tenemos una muestra constante, todos los lotes son de 10.000 piezas. Para poder realizar lo que nos está pidiendo este ejercicio o este ejemplo, nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control y vamos a seleccionar gráficas para atributos. En este caso específicamente nos está pidiendo que utilicemos la gráfica P. Pudiéramos, cuando son muestras
variables pudiéramos utilizar antes de realizar la gráfica una prueba de diagnóstico en la cual nos indicaría cuál sería la gráfica más adecuada para poder tener los resultados más correctos. En las variables vamos a seleccionar lo que son los defectos y en el tamaño de los subgrupos vamos a seleccionar la columna del tamaño del lote. En las opciones de gráfica, en las pruebas vamos a seleccionar todas las pruebas. Aquí nos marca 4 pruebas. En la primera nos dice que un punto es mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central. En el segundo nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En el tercer punto nos dice que 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. Y en el último nos dice que 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Ok, podemos ver aquí, de primera vista podemos ver que tenemos 4 puntos fuera de control o 4 lotes fuera de control. ¿Sí? Aquí tenemos las muestras y aquí tenemos las proporciones. Tenemos el límite de control inferior, el límite de control superior y la media de la proporción. Podemos ver que el punto número 9 fallaron, las pruebas que fallaron fueron 2 y en el punto 2, perdón, y aquí tenemos esos otros 3 puntos. Nos está diciendo que el criterio que está fallando es el punto número 2. Si recordamos las opciones de la gráfica P en las pruebas, el criterio 2 nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Ese es el criterio que está fallando. ¿Sí? Y podemos observar aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a partir del 9 nos los está marcando en rojo. ¿Sí? 9 puntos consecutivos. Ese criterio no lo está cumpliendo. Por lo tanto, podemos concluir que no tenemos un proceso estadísticamente controlado. Podemos determinar que el proceso está fuera de control, ya que pues vemos esta tendencia. En este punto estamos fallando. Más de 9 puntos están hacia un mismo lado de la gráfica, en este caso hacia el lado descendente. Otro factor por el cual podemos determinar que nuestro proceso está fuera de control es porque vemos que existen 2 poblaciones. Una se encuentra 2 poblaciones o tenemos mezclas en nuestros datos, ya que una de las poblaciones se encuentra en la parte superior arriba de la media y otra se encuentra por debajo de la media. Estos son defectos que fueron más altos y estos son defectos que fueron más bajos. Pudiéramos pensar que aquí se realizó algún cambio al proceso por el cual disminuyeron los defectos. Sin embargo, pues es solo una suposición, ya que no sabemos qué fue lo que realmente sucedió. Entonces, de este lado ya tenemos la gráfica, donde nos pide que construyamos una gráfica de control para la proporción P y determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Como les mencionaba, por 2 cuestiones, el proceso no es estadísticamente, no está estadísticamente controlado, porque tenemos mezclas en los datos y en las poblaciones de los datos, y porque tenemos más de 9 puntos sobre un mismo lado de la línea. En este caso es debajo de la línea central. Antes de que nos movamos o nos cambiemos de ejercicio, vamos a confirmar nuestras conclusiones con el asistente. Para esto nos vamos a ir a asistente, gráficas de control.
en este caso el tipo de datos con el que estamos trabajando es por atributos. Entonces nos está diciendo que sí que estamos contando elementos defectuosos o defectos por unidad. Nosotros estamos contando elementos defectuosos, por lo cual vamos a utilizar la gráfica P. En la columna de número de defectos, pues vamos a poner defectos y vamos a seleccionar columna de tamaño de subgrupos y vamos a seleccionar el tamaño del lote. Vamos a estimar a partir de los datos. Aquí ya nos está marcando que en el subgrupo 1.9 tenemos un cambio en la proporción de elementos defectuosos y en el subgrupo 10.20 tenemos un cambio de proporción de los elementos defectuosos. Entonces, sí, aquí podemos ver más a detalle. Tenemos básicamente la misma gráfica que vimos anteriormente, pero aquí nos dice, primero que nada nos pregunta, ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? Y nos pide que evaluemos el porcentaje de subgrupos fuera de control. Aquí nos dice que no es estable, ya que el 20% de los subgrupos están fuera de control. Entonces nos dice que tengamos en cuenta la posibilidad de ver 0.7 subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Entonces tenemos aquí una condición que tenemos que observar y de la cual tenemos que prestar atención. Aquí nuevamente nos dice que falló en la prueba número 2. Cambió rápido la proporción de defectos y en los subgrupos 9, 18, 20. Fue donde surgieron estos cambios. En el 9, 18 al 20. 18, 19 y 20. ¿Sí? Entonces, con esto confirmamos que tenemos un control que no está bajo control estadístico, un proceso, perdón, que no está bajo control estadístico, y pues podemos confirmar que la conclusión fue correcta. Continuamos con el ejemplo número 2. Nuevamente vamos a hablar de desfibriladores defectuosos. En este ejemplo nos pide que consideremos un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos a 10.000 piezas. Nos pide que construyamos una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determinamos si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, nos pide que identifiquemos por cuál criterio no está bajo control estadístico. Vamos a abrir los datos que tenemos de este lado. Aquí ya nos está diciendo que tenemos cuántos defectos tenemos por cada una de las muestras tomadas o de los lotes. Tenemos 20, 14, 22, bla, 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 hasta el 20. ¿Sí? Y de este lado ya tenemos capturado los datos. Tenemos 20 lotes y cada lote es de 10.000 y estos son los defectos correspondientes a cada uno de los lotes. Nos está pidiendo que construyamos una gráfica de control para la proporción de desfibriladores defectuosos y que determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, que identifiquemos por cuál criterio no está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos. Vamos a seleccionar la P, que es la que nos está pidiendo el ejercicio. Y vamos a seleccionar todas las pruebas y aceptamos. Y esta es la gráfica que nos arroja. Como podemos observar, no tenemos ningún punto en rojo, lo cual indica que tenemos que nuestro proceso está bajo control estadístico. Vemos que todos los datos se encuentran bien distribuidos y no hay ninguno que sobresalga ninguno de los límites de control. Sin embargo, para confirmar esta conclusión, pues vamos a realizar la prueba con la gráfica con la ayuda del asistente. Le vamos a aceptar. ¿Sí? Y aquí más detalladamente
nos dice que la proporción de los elementos defectuosos es estable, ninguno de los subgrupos están fuera de control, 0% de los subgrupos están fuera de control, lo cual indica que es una proporción de defectos estable completamente. Podemos ver aquí el gráfico, cómo se está comportando, es el mismo gráfico que nosotros vimos. Vemos que el tamaño de subgrupos es de 10,000, el número de defectos son 400 y el ppm es de 2000. ¿Sí? El porcentaje defectuoso es del 0.20%. Y aquí es lo mismo, vemos la misma gráfica. Y nuevamente aquí la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control, por lo cual podemos decir que este proceso está bajo control estadístico. Vamos a continuar con nuestra presentación y a continuación vamos a presentar el avance del proyecto, que es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Un poco de lo que aprendimos hoy, cómo lo pudiéramos aplicar en el campo laboral. Voy a continuar trabajando yo con la empresa de jacuzzis y spas. En esta ocasión, pues, formulamos el ejercicio de esta manera. Dice que una empresa que fabrica jacuzzis y spas está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas de sus clientes por fallas con la iluminación de sus spas, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 32 días y nos pide que elaboremos lo siguiente. En el punto número 1 nos pide que hagamos una gráfica de rachas y determinemos si el control determinamos si está bajo control estadístico. En el segundo punto nos pide que hagamos una gráfica XR y determinemos lo mismo si el proceso está bajo control estadístico. Y en el punto número 3 nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por día durante 32 días y nos pide que elaboramos una gráfica XS con ese nuevo tamaño de la muestra para poder determinar si el proceso está bajo control estadístico. De este lado tenemos nosotros ya nuestros datos precapturados y primero que nada vamos a dar respuesta al punto número 1 y número 2. En nuestra presentación ya tenemos aquí nuestros gráficos previamente realizados. ¿Sí? Entonces, primero que nada tenemos aquí los datos del día 1 hasta el día 32. Y son muestras de 5 por día. Y esas son las respectivas mediciones de cada muestra. Para poder hacer nuestra gráfica de rachas nos vamos a ir a herramientas de calidad en estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de corridas o gráficas de rachas. En nuestra columna individual vamos a seleccionar el dato medición de la luz y nuestros subgrupos recordemos que son de 5. Le vamos a dar a aceptar. ¿Sí? En nuestra gráfica de rachas por subgrupos podemos revisar los valores de P y que son los más importantes a analizar y podemos ver que en el valor aproximado para crear un conglomerado en P es de 0.435 y para las mezclas es de 0.565, mientras que para las tendencias 0.194 y para la oscilación es de 0.806. Viendo estos datos podemos concluir que mediante la gráfica de rachas por subgrupos podemos decir que el proceso está estadísticamente controlado o que los datos están bajo control estadístico, ¿sí? Recordemos que si el valor de P es menor a 0.05, significa que hay alguna variación en los datos y pueden existir, en este caso, pues puede existir algún conglomerado, puede existir mezcla en los datos, oscilación o tendencia. Sin embargo, vemos que el comportamiento de los datos, pues, es aparentemente normal. Sin embargo, como lo estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores, aunque no lo pide el ejercicio, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de manera individual por uno. Y en esta el resultado es otro, porque ya tomándolo de manera individual podemos ver aquí
un comportamiento diferente en los datos. Podemos ver que ya tenemos que el conglomerado es menor a 0.05 y también la tendencia. Por lo tanto, podemos decir que tenemos tendencias y tenemos conglomerados en nuestros datos en nuestra gráfica de rachas de la medición de la luz. ¿Sí? Aquí pudiéramos ver que el proceso, pues, o la tendencia de los datos no está estadísticamente controlada. Pero al final nosotros tenemos que concluir en base a la racha por subgrupos. Y en base a estos datos podemos decir que se puede determinar que sí está bajo control estadístico. Como punto número 2, nos pide que hagamos una gráfica XR y determinemos si está bajo control estadístico. Nosotros aquí ya previamente hicimos esta gráfica y podemos ver que hay 4 puntos que están fuera. Todos están fallando en el punto número 1 o en el criterio número 1. Y podemos ver que en el rango de las muestras también tenemos un punto que excede el límite de control superior. Entonces nos vamos a ir a Minitab y vamos a ir a estadísticas y vamos a seleccionar gráficas de control para subgrupo XR. En estas los subgrupos son igual de 5. En las opciones vamos a seleccionar todas las opciones, todas las pruebas y aceptamos y aceptamos. Sí, como les mencionaba, aquí podemos ver que tenemos 4 subgrupos fuera de los límites de control. 1 hacia abajo y 3 hacia arriba. Todos están fallando en la prueba número 1. Sí, podemos ver que en la prueba 1, el punto fuera, más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, fallaron los puntos 5, 9, 20 y 21. ¿Sí? Y en la prueba 5, que dice que 2 de 3 puntos más allá de las desviaciones estándar de la línea central, en un lado de la línea central, falló en los puntos del subgrupo número 21, que es este. ¿Sí? Hasta aquí, pues podemos determinar que tenemos podemos concluir, que el proceso no está bajo control estadístico. Sin embargo, vamos a revisar con ayuda del asistente para poder tener un poquito más detalle de los datos. Aquí ya nos identificó todos los puntos que yo les acabo de mencionar que tienen un problema. Rápidamente, pues podemos concluir que la media del proceso pudiera no ser estable, ya que 4 subgrupos, el 12.5%, están fuera de control en la gráfica de la X barra, y nos pide que tengamos en cuenta que la posibilidad de ver un 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. O aquí podemos ver los 4 subgrupos que están fuera y también tenemos uno fuera en el rango. Revisando esta gráfica, aquí nos dice que la prueba 1 falló o salió fuera de los límites de control en los subgrupos 5, 9, 20 y 21. Y también falló en la prueba R en el subgrupo 21, que es este. Este falló tanto en la prueba de X como en la prueba de R. ¿Sí? Y pues aquí nos dice que la cantidad de los datos pues están bien. Aquí esa parte está bien. Y nos repite lo mismo. La media y la variación del proceso pudieran no ser estables. 4 subgrupos, el 12.5% está fuera de control en la gráfica X barra. Y un subgrupo, lo que equivale al 3.1%, está fuera de control en la gráfica R.
Entonces hasta aquí podemos concluir que no está bajo control estadístico. ¿Sí? En el punto número 3 nos dice que hagamos una gráfica XS con un nuevo tamaño de muestra. Ahora va a ser de 10. Vamos a abrir los datos. Este lo voy a cerrar. Aquí ya tenemos las muestras de 10 muestras por día, igual por el mismo número de 32 días y sus respectivas mediciones. Nos vamos a ir a gráficas de control para subgrupos y vamos a hacer la gráfica XS, que es la que nos está pidiendo el ejercicio. Recordemos que el tamaño de subgrupos cambió. Aquí podemos ver nuestra gráfica. A simple vista podemos observar 3, 6, 8 puntos fuera que nos están marcando un error o nos está marcando en rojo. En este punto nos dice que falló la prueba número 6 en la muestra número 18 o en el grupo número 18. En este falló la prueba número 2 en la muestra número 19 y aquí falló la prueba número 1 en el subgrupo número 21. Esta gráfica yo ya la tengo de este lado. De este lado. ¿Ok? Y podemos ver acá atrás lo que nos dice la gráfica. Nos dice que la prueba 1, que dice que un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, falló en los puntos 21, 31 y 32. La prueba 2, que dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, falló en los puntos 19. La prueba 5, que especifica que 2 o 3 puntos más de 2 desviaciones estándar de la línea central, falló en los puntos 21, 30 y 32. Y la prueba 6, que dice que 4 de 5 puntos más de una desviación estándar a partir de la línea central, falló en la prueba número 18 o en el subgrupo número 18. Por lo tanto, podemos concluir que tenemos podemos determinar que no está bajo control estadístico. Nuestro proceso no está bajo control estadístico y tenemos ahí unos problemitas que arreglar. Sí, continuando, nos pide que construyamos una gráfica P de proporción de luces de spas defectuosas y determinemos si el proceso está bajo control estadístico o no. Aquí yo ya realicé la gráfica previamente y lo que podemos ver que existe mezcla en los datos. Aquí está, tomamos 32 días y tomamos un tamaño de lote de 100 y esos son los defectos que obtuvimos por día. Nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a seleccionar la gráfica P. Vamos a seleccionar todas las pruebas y vamos a aceptar y aceptar. Sí, aquí podemos ver que ninguno de los puntos está en rojo. Estos dos puntos están sobre el límite de control inferior, están en 0 y podemos apreciar que existe una mezcla de los datos. Del lado izquierdo tenemos la mayor parte que se encuentran sobre la línea central y del lado derecho podemos observar que hay una tendencia a la baja porque del día 13 para el día 20 podemos observar que existen los defectos van hacia la baja, lo que nos puede decir que ya se hizo alguna mejora con el proceso
y se está disminuyendo la cuestión de los defectos. Nos vamos a apoyar con el asistente. Gráficas de control. Y la P. Ok. Defectos. Ok, aquí podemos ver que la proporción de los elementos defectuosos es estable y nos dice que ningún subgrupo está fuera de control. Entonces podemos concluir aquí que el proceso está bajo control estadístico en cuanto a los defectos. Las mejoras que se han realizado pues han estado funcionando. Y hasta aquí pues damos por terminada nuestra presentación correspondiente a la unidad número 4. Muchas gracias por su atención.